Buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga nuestras vidas en este día. Hoy vamos a entrar a un punto también de suma importancia en cuanto al pacto de gracia. Ya hemos hablado el pacto de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, y hoy vamos a dar inicio en esta primera parte acerca de el pacto de Dios con Moisés. El pacto de Dios con Moisés. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que ver, y es Israel y la ley. Pero antes de que iniciemos, vamos a ir a Dios en oración. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida. Gracias porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Enséñanos tu palabra en este día y permite que la palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Enséñanos de tal manera que esta palabra la pongamos en práctica, que esta palabra, Señor, sea entendible y sea de mucha bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias. Amén. Decía entonces, ahora vamos a ver el pacto de Dios con Moisés, Israel y la ley. Muy importante entonces, amados hermanos, que entendamos que esta primera parte vamos a ver el pacto que Dios estableció con Moisés. Dios usó a Moisés como un mediador para salvar a Israel de Egipto. Dios usó a Moisés como un mediador para salvar a Israel de Egipto. Dios entonces entró en un pacto con Israel en el monte Sinaí. Aunque lo central del pacto mosaico fue la ley, lo central del pacto mosaico fue la ley. Pero el pacto con Moisés realmente es por gracia y es parte del pacto de gracia. Moisés sirvió como el mediador del pacto. Moisés, la ley e Israel formaban una estructura o jurisdicción legal distinta de este pacto. Es muy importante entonces que tengamos en mente la gran bendición que Dios le da a Israel a través de Moisés, el cual Dios lo usa como mediador. Le invito a que vayamos a la palabra del Señor, allá en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a leer todo el capítulo. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro buen Dios. Quise leer todo el capítulo para poder entender que ya Dios aquí está pactando con Abraham, pero ese pacto también se va a manifestar con Israel. E incluso aquí se le dice que estará 400 años de servidumbre en un lugar, en un país. Pero también se le dice que Dios los va a rescatar y Dios va a juzgar a ese país y que saldrán con riquezas. Veamos entonces el pacto mosaico en cuanto a sus antecedentes del pacto. Vayamos primero a lo que ya leímos. Génesis 15. Dios prometió a Abraham que tendría una simiente, pero que su simiente estaría en cautiverio durante 400 años antes de ser librada del cautiverio y ser llevada a la tierra prometida. Eso nos dicen los versículos 13 y 14 que ya leímos. Esta profecía entonces se cumplió en la liberación de Egipto. Notemos que la liberación de Egipto es de suma importancia, lo que Dios le dice y tiene su cumplimiento en el tiempo que Dios le ha dicho a Abraham. Hay aquí una razón de la liberación de Israel. Dios liberó a Israel, que había estado 400 años en cautiverio,
en base a una promesa que Dios le hace a Abraham. Qué grandioso entonces. Dios pacta con Abraham y ese pacto alcanza la simiente de Abraham, alcanza a Israel y es una gran bendición. Pero notemos que este pacto de Moisés, el pacto mosaico, es un pacto previo entre Abraham y Dios. De hecho, Israel ya estaba en el pacto con Dios a través de las provisiones de la simiente en el pacto con Abraham. Israel es liberado del cautiverio en base a un pacto con Abraham. Dios había pactado con Abraham y es por eso que Dios libera a Israel por el pacto con Abraham. Le invito a que vayamos a Éxodo, su capítulo 3, y leamos los versículos 14 al 16. Éxodo capítulo 3, versículos 14 al 16. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ahí notamos entonces lo que Dios enfatiza diciéndole a Moisés: el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios entonces había hecho ya la promesa a Abraham y aquí vemos el cumplimiento de la bendición por gracia para esta simiente. Esta profecía se cumplió en la liberación de Israel de Egipto. Y volvemos a enfatizar, la razón de esa liberación de Israel fue un pacto previo entre Abraham y Dios. De hecho, Israel ya estaba en ese pacto con Dios a través de las provisiones de la simiente del pacto. Entonces, ese es nuestro antecedente. En la ley mosaica, Dios ya había pactado con Abraham. Siguiente punto. Veamos ahora entonces la gracia del pacto. La gracia del pacto. En el monte Sinaí, Dios, por medio de Moisés, como mediador, entró en un pacto formal con la nación de Israel. El pacto se basaba en la gracia. La nación de Israel ya estaba en pacto con Dios a través del pacto anterior con Abraham. Formalmente, Israel era elegido por la promesa a los padres, no por sus méritos. Así que Israel fue elegido por la promesa a sus padres, no por los méritos que ellos hayan realizado.
Deuteronomio 7, versículos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A cuáles? A Abraham. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por eso es por gracia, porque Dios los escogió por el pacto que él tenía con Abraham. Israel no realizó ningún mérito. La liberación, la salvación es por gracia, no por los méritos que una persona cree alcanzar. El orden de los acontecimientos que condujeron al pacto de Dios con Israel muestra también que este fue un pacto de gracia. Israel primero fue sacado de la esclavitud. Israel primero fue sacado de la servidumbre. Luego Dios hizo pacto con ellos y le dio la ley. Recordemos, primero Dios liberó a Israel de la esclavitud. Luego Dios pactó con ellos y les dio la ley. Primero fue la liberación y la salvación. Luego fue la ley y el llamado a la obediencia. La secuencia de estos eventos fue afirmada por los 10 mandamientos mismos. En el prólogo de los mandamientos, la declaración de Dios de que Él los liberó tiene una razón importante. Dios libra a Israel de la esclavitud, de la servidumbre, por la promesa dada a Abraham. Pero también Dios libra a Israel para que Israel le obedezca. Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las mismas palabras y patrones fueron reafirmados en la segunda ley en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notemos algo entonces, amados hermanos. Primero Dios libró, primero Dios le dio libertad, primero Dios liberó a Israel y luego les dio la ley. Este orden de la salvación va seguido por la obediencia. Y esto hacía hincapié en que el pacto era la relación primaria. La promulgación de la ley era una parte del pacto, pero la gracia era lo más importante, no la ley. Israel no había sido bendecido porque guardaba la ley. Muy importante. Israel no había sido bendecido porque guardaba la ley, incluso ni siquiera la conocía. Porque la ley se da después de la liberación. Luego entonces, Israel es
bendecido, Israel es liberado por la gracia de Dios. Y en agradecimiento, Israel debía guardar la ley. Así que hay algo muy importante. Israel no se iba a salvar por guardar la ley. Israel fue salvo y fue liberado por el pacto de gracia, por el pacto que Dios había hecho con anterioridad con Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Dios le da la ley para que ellos obedezcan en gratitud a esa liberación, a esa salvación que Dios les da. Muy importante entonces que entendamos que la gracia es esa relación de Dios para con Israel, demostrada a través del pacto mosaico. Este pacto mosaico no es la continuación del pacto de obras. Recordemos que el pacto de obras se culmina con Adán. El pacto mosaico es de gran bendición, es a través de gracia por las promesas de Dios a Abraham. Israel entonces es salvado por gracia, no por obras. En este pacto, por lo tanto, la ley tiene una función diferente. La confirmación del pacto se produjo en Éxodo 24. Éxodo 24, versículos 1 al 8. Dice de la siguiente manera: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los 10 mandamientos y el libro de la ley estaban ligados por pacto a Israel al derramarse sangre. Dice con énfasis el escritor bíblico: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo,
la aspersión de la sangre sobre el pueblo y el libro son el vínculo del pacto en la sangre. Rociar sangre y la ley o el libro de la ley presentes hacen un vínculo, uno de los elementos de los pactos con sangre y la ley. La aspersión de la sangre era también evidente en los sacrificios. El tabernáculo y más tarde el templo mostraban que Dios estaba en medio de Israel, pero que no podían entrar en su presencia. El tabernáculo de Israel se encontraba en el centro del campamento, donde estaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Pero solo el sacerdote podía venir ante Dios y solo con sangre. Las estructuras del tabernáculo y del templo mostraban la santidad de Dios. Dios estaba con su pueblo, pero solo podían acercarse a él a través del derramamiento de sangre. Eso es el pacto de gracia. Eso es lo que conforma el pacto de Dios con Moisés, con Israel. Es no por obras, sino a través de la gracia. Pero veamos ahora entonces el punto central de este pacto. El punto central del pacto. El punto central del pacto era Dios mismo tomando a la nación de Israel a través de la ley. Dios atándose a la nación de Israel a través de la ley. La ley era parte del pacto. La ley era parte del pacto. A pesar de que este pacto era parte del pacto de la gracia, el énfasis principal era la entrega de la ley, mostrando el pecado de Israel y la necesidad de un Salvador. La necesidad de la obediencia era evidente en todos los pactos. Por ejemplo, si vamos a Génesis 17:1, nos habla de esta gran verdad. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué se estaba pidiendo? Obediencia. Mateo 5, en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, su capítulo 5, versículos 17 al 20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. El énfasis entonces fundamental del pacto es la obediencia. Es que cada uno de los que están dentro del pacto tienen que obedecer. El énfasis fundamental en este pacto de Moisés era la descripción completa y detallada de la voluntad de Dios dada a Moisés. Por eso viene la ley, para que Israel obedezca por gratitud la salvación y la liberación que Dios hace en ellos. La teología reformada ha dividido tradicionalmente la ley en tres partes. Número uno, la ley moral, la cual se resume en los 10 mandamientos o las 10 palabras, también conocidas así. La segunda parte es la ley ceremonial, y estas tienen que ver con el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas y otros rituales. Y en tercer lugar, la ley civil, la cual debía regir el diario vivir de los israelitas. Tres partes entonces: la ley moral, que son los 10 mandamientos o las 10 palabras. Luego viene la ley ceremonial, que tiene que ver con los sacerdotes, los sacrificios, con los ritos. Y luego la ley civil, que tiene que ver con la manera de vivir diariamente de los israelitas. Esta distinción no se estableció claramente por medio de Moisés, a pesar de que las 10 palabras o los 10 mandamientos son independientes, pero se ve en la estructura propia la ley. Esta distinción ha resultado útil para decidir qué parte de la ley se aplica en el Nuevo Testamento. La ley moral sigue siendo obligatoria. Los 10 mandamientos siguen siendo obligatorios. Y ya enseñamos en semanas atrás que no es el día de reposo, el día de la adoración, sino que ahora en el nuevo pacto de gracia es el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó. Solo eso. Entonces la ley moral sigue siendo obligatoria, y vuelvo a subrayar, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. La ley ceremonial, la de los sacrificios, la de los sacerdotes, la de los rituales, ya se cumplió a través de Cristo. Ya tiene un cumplimiento. Ya no puede seguirse practicando, porque ya Cristo lo cumplió. Y la ley civil estableció los principios que son la base de la sociedad actual. Entonces, dentro de la ley es necesario hacer énfasis que lo que ya no se puede practicar porque ya Cristo lo cumplió es acerca de los sacrificios, de los ritos, de las ceremonias,
Pero los 10 mandamientos, la ley moral y la ley civil continúan en pie el día de hoy, en el Nuevo Testamento incluso, pero no para lograr la salvación, sino porque ya somos salvos. El fracaso entonces de Israel en obedecer la ley. A Israel se le dio la ley y sin embargo no pudo obedecerla. Este resultado fue planeado por Dios. Levítico 26 y Deuteronomio 28, 29 y 30, Dios describe su pacto con Israel. Si le obedecían, ellos serían bendecidos. No está hablando de salvación o liberación, porque ya habían sido liberados de Egipto. La obediencia a la ley iba a traer bendición, pero si desobedecían, serían juzgados y expulsados de la tierra. Después de haber colocado las dos alternativas ante ellos, Dios les dijo que ellos le iban a desobedecer y los iba a expulsar. Misericordiosamente, este no sería el final de su historia, ya que después de haber sido expulsados, Dios los traería nuevamente a la tierra de Israel. Esta restauración de Israel literal es una alusión a la restauración del nuevo pacto en Cristo. La razón entonces del fracaso de Israel era demostrarle a Israel y a todas las naciones que las obras no pueden justificar al hombre. Las obras no hacen justicia en el hombre. Las obras no le dan salvación al hombre. Israel y las naciones no pueden ser justificadas por guardar la ley. Los hombres, debido a su condición pecaminosa de Adán en adelante, no pueden adorar a Dios sin la intervención de Dios mismo. La historia de Israel demuestra que el hombre no puede adorar a Dios aceptablemente y que Dios tiene que intervenir por su sola gracia. Qué gran bendición entonces tenemos aquí. Qué gran bendición de que Dios mismo le demuestra al hombre que ha sido salvado por gracia y no por obras. Pero también le demuestra a las naciones que el hecho de haber escogido a Israel es por pacto de gracia y no por obras. Y que en ningún lugar, ningún hombre puede adorarle si Dios no interviene a través de Él mismo y solo por su gracia. Esta gran bendición encontramos entonces en cuanto a esta ley de Dios pactando con Moisés e Israel. Es una gran bendición el día de hoy en el cual nosotros podemos adorar al Señor
glorificar a Dios por esa intervención divina, por esa gracia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que nuestros corazones estén agradecidos con Dios. Ese es el punto central de ese pacto de gracia. En cuanto a la ley demuestra la obra pecaminosa, el estado pecaminoso donde está el hombre, y Dios tiene que intervenir para darle de su gracia. Amados hermanos, hasta ahí dejaremos la primera parte. El próximo jueves veremos en cuanto a lo central del pacto, la función de la ley y la ley ceremonial. Veremos otros puntos que son de suma importancia ir aprendiendo en cuanto a el pacto de Dios con Moisés, Israel y la ley. Así que le esperamos para el próximo jueves y esperamos que todo lo aprendido sea de mucha bendición a nuestras vidas y confiemos en ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso que con amor eterno nos ha amado y nos ha hecho a través de Él mismo estar en Él. Que Dios, amados hermanos, nos bendiga en esta hora.